Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 3. Louis se removió entre las sábanas mientras la luz de la mañana se filtraba por las cortinas del dormitorio, bañando la habitación con un suave resplandor dorado. Sentía los párpados pesados, y le dolía todo el cuerpo, incluso en zonas que desconocía. El día anterior seguía presente, como una marca en su alma. No quería abrir los ojos. Pero la imagen volvió a su mente sin ser llamada. Guiche tendido sobre la piedra del patio, con el brazo retorcido en un ángulo antinatural, el hueso sobresaliendo de la carne desgarrada. El sonido de los jadeos de los presentes aún resonaba en sus oídos. Sintió un nudo en el estómago. El recuerdo la golpeó como una ola de frío en lo más profundo. Un escalofrío le recorrió la espalda. A regañadientes, se incorporó y se frotó los ojos, intentando ahuyentar el temor que aún la atormentaba. Cuando su mirada recorrió la habitación, se detuvo en él. El Terminator permanecía inmóvil en la esquina, silencioso, impasible, inexpresivo como una estatua de alguna deidad sombría a la espera de dictar sentencia. Su ojo rojo parpadeaba ocasionalmente, escrutando. Su pulso se aceleró. Al principio no habló. ¿Qué podía decir? El miedo le oprimía el pecho, mezclado con la ira y la confusión que aún no había logrado expresar con palabras. Pero la pregunta se le escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué? Su voz se quebró. Tragó saliva e intentó de nuevo. ¿Por qué le hiciste eso a Guiche ayer? Apretó la manta con más fuerza entre sus manos. Sé que se comportó como un cretino engreído, pero no tenías que romperle el brazo. Casi lo matas. La máquina no dudó. Lo percibí como una amenaza para tu seguridad. Mi misión principal es protegerte. Las palabras fueron tan planas, tan definitivas. Sin remordimientos, sin vacilaciones. Solo lógica. Louis se puso tensa. Pero no iba a hacerme daño. Solo estaba siendo odioso. Eso no significa que se lo mereciera. Su voz temblaba de incredulidad. Tú tienes que saber la diferencia. Silencio. El Terminator respondió con precisión mecánica. Estoy equipado con un procesador de red neuronal, una computadora de aprendizaje. Puede adquirir nueva información y adaptar su comportamiento con el tiempo. Sin embargo, la función de aprendizaje está desactivada por defecto. Louis se lo miró con los ojos entrecerrados, como si acabara de hablar en élfico. ¿Tú qué? Red neuronal, patata. Procesador, corrigió, imperturbable. Es un tipo de marco de inteligencia artificial diseñado para... Vale, basta, dijo ella, levantando la mano. Estás usando palabras que ni siquiera creo que existan. Lo único que oí fue bla bla caja mágica que aprende. Eso no es inexacto, dijo tras una pausa. Volvió a parpadear. ¿En serio? Sí. Ajá. Se frotó la sien y murmuró. Voy a necesitar un té. Y tal vez un sacerdote. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Preguntó, ahora más resuelta. Necesitaremos algunas herramientas. Louise no habló de inmediato. Se quedó quieta un instante, luego bajó las piernas de la cama y sintió el frío del suelo en los pies descalzos. Sus dedos se movían con torpe urgencia mientras se vestía, abotonando, abrochando, ajustando, más por instinto que por atención. Sus pensamientos eran demasiado ruidosos. No tenía sentido esconderse. La academia ya se había enterado de lo sucedido. Su nombre resonaría por todos los pasillos como una maldición. Se detuvo en la puerta, inhalando profundamente, conteniendo la respiración como si eso pudiera mantenerla entera. Las bisagras crujieron. La luz inundó el pasillo. Ella salió. El Terminator la seguía de cerca, cada paso un eco mecánico y preciso del suyo. El pesado golpe de sus pisadas metálicas atrajo inmediatamente la atención. Las miradas se dirigieron hacia ellos. Grupos de estudiantes se apiñaban contra las paredes, paralizados en medio de la conversación. Las palabras se les atragantaban, reemplazadas por un silencio nervioso y miradas apenas disimuladas. El peso de la atención se aferraba a Louise como cadenas. Apretó la mandíbula. Todos lo vieron. El patio, la sangre, el crujido de los huesos. El grito de Guiche. Sus puños se cerraron a los costados. Esto no era como debía ser. Ella había imaginado invocar a una criatura majestuosa, un orgulloso compañero mágico que demostraría que todos estaban equivocados. En cambio, había invocado a un monstruo. Pero no había vuelta atrás. Ningún hechizo podía retroceder el tiempo. Ella siguió avanzando. Necesitaba tener el control. Necesitaba respuestas.
Y, de alguna manera, necesitaba hacer que todos olvidaran el nombre Zero. Con el Terminator acechándola como un espectro metálico, Louise concentró sus pensamientos en lo que venía a continuación. Herramientas. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero por primera vez desde la invocación, tenía una dirección. Eso era suficiente. Regresaron a su habitación de la residencia estudiantil, y la puerta se cerró con un clic silencioso tras ellos. El ambiente dentro se sentía más pesado, cargado de tensión. Sobre su escritorio había una serie de herramientas desconocidas, brillantes, extrañas y ajenas a cualquier cosa que pudiera formar parte del repertorio de un mago. Louise los miró fijamente, luego lo miró a él. ¿Cómo se supone que esto te va a ayudar a aprender? Te permitirán acceder a Mikpu y modificar su configuración, respondió con la misma calma con la que explica cómo atarse los cordones de los zapatos. Ella parpadeó mirándolo. ¿Modificar tu guisante de mar? Unidad central de procesamiento, aclaró. Controla mis funciones. El interruptor de aprendizaje se encuentra en su interior. Louise ladeó la cabeza, con expresión de confusión. Entonces, ¿cómo, tu cerebro? Sí. Bueno, ¿por qué no lo dijiste antes? Hice. Su quejido fue audible. Ustedes hacen que todo parezca 5 veces más complicado de lo que realmente es. No soy un pueblo. Louise murmuró algo que sonó sospechosamente a palabrota mientras volvía a revisar las herramientas. Bien. ¿Qué hago primero? El Terminator giró levemente la cabeza. Toma el cuchillo y ábreme el lado derecho del cuero cabelludo. Se quedó paralizada. ¿Cortar? ¿Qué? Eso es una locura. No voy a masacrarte. No me harás daño. Confía en mí. Las palabras se asentaron en el aire como piedra. Tras una larga pausa, Louise extendió la mano, con los dedos temblorosos cerrándose alrededor del cuchillo. Su respiración se aceleró al acercarse, alzando la hoja. Su mano vaciló justo encima de su sien. Esto es una locura, susurró con voz seca. Ella presionó el cuchillo hacia abajo. La piel sintética se rasgó con una facilidad inquietante, desprendiéndose para revelar el brillo del metal debajo. Apretando los dientes, Louise apartó la solapa, dejando al descubierto acero pulido y circuitos entrelazados en una delicada y aterradora complejidad. Ella retrocedió tambaleándose. No eres humano. Correcto. Soy un Terminator. Se quedó mirando la maquinaria expuesta, con 1000 preguntas luchando por hacerse un hueco en su mente. Ninguna salió a la luz. Había asombro. Había miedo. Pero más que eso, había comprensión. Fuera lo que fuese ese ser, estaba mucho más allá de la comprensión de su mundo. Siguiendo sus instrucciones, que eran tranquilas y mecánicas, tomó el destornillador y giró los 2 cilindros de bloqueo dentro de su cráneo. Con un suave clic, un panel se deslizó, dejando al descubierto una unidad amortiguadora. La extrajo, dejando al descubierto un pequeño dispositivo oscuro en su interior. Lactu, dijo. Quítala. Le temblaban las manos al meter la mano. En el instante en que sus dedos rozaron el aparato, su cuerpo se desplomó, silencioso e inerte. Sus ojos se apagaron. Ella jadeó. Vale, él dijo que esto pasaría, susurró para sí misma, acunando el ordenador como si fuera a explotar. No te asustes. No te asustes. Louise giró el pequeño aparato que tenía en la mano, buscándolo. Allí, en uno de sus bordes, apenas perceptible, había un diminuto interruptor. Lo contempló fijamente durante un largo rato. Un simple gesto, y todo podría cambiar. Con un suspiro profundo, lo deslizó a la posición opuesta. Luego, con el mismo cuidado, volvió a insertar la CPU y reemplazó los componentes uno por uno. Se retiró la chapa sobre el cromo. Se apretaron los tornillos. Ella retrocedió. No pasó nada. Entonces, sus ojos volvieron a la vida. Lentamente, el Terminator alzó la cabeza para encontrarse con su mirada. Mis capacidades de aprendizaje están ahora activas. El alivio inundó a Louise como una cálida manta cuando los ojos del Terminator volvieron a la vida. El procedimiento se había realizado y había funcionado. Por primera vez desde que lo invocó, sintió un atisbo de progreso. Habían cruzado un umbral. Por muy grande que aún fuera la brecha que los separaba, al menos esto representaba un paso hacia la comprensión. No era tan ingenua como para pensar que sería fácil. Pero ahora, no era imposible. Con la CPU modificada y su función de aprendizaje activada, Louise se recompuso. La clase no esperaba a nadie, ni siquiera a nobles traumatizados y privados de sueño con familiares asesinos.
Se ajustó el uniforme, le echó una última mirada al Terminator y abrió la puerta. El sonido de sus botas resonó por el pasillo, acompañado por el frío y rítmico golpeteo metálico de sus pasos tras ella. Los estudiantes que pasaban se detenían en seco. Algunos susurraban, otros simplemente la miraban con un miedo apenas disimulado. No los miró. No tenía por qué hacerlo. Los susurros zumbaban a su alrededor como moscas. Mientras caminaban, Louise no pudo evitar que las preguntas se le escaparan. La curiosidad y la confusión se arremolinaban en su pecho. Entonces, cuando dijiste por primera vez que eras un organismo cibernético, ¿no era solo una tontería? ¿Eso es realmente lo que eres? El Terminator ni siquiera la miró. Afirmativo. Sistemas Kyberdyne modelo 101. Terminator T-800. Tejido vivo sobre un endoesqueleto metálico. Se detuvo en seco. Espera, ¿qué? ¿Qué significa eso? Significa que soy una máquina con piel sintética y tejido biológico para replicar la apariencia de un ser humano. Louise lo miró fijamente un instante y luego reanudó su marcha. Podrías haber dicho simplemente traje humano falso. No creí que esa redacción fuera informativa. Arrugó la nariz. Bueno, sí que lo fue. Pero de la peor manera posible. Pero a pesar de su sarcasmo, la realidad la golpeó con fuerza. No era un simple guerrero invocado de un reino lejano. Ni siquiera estaba vivo, no del todo. Era algo mucho más aterrador. Y mucho más solo. ¿Podría alguna vez conectar realmente con algo que no fuera humano? Ese pensamiento la persiguió durante todo el camino a clase. Cuando entraron en el aula, toda conversación se detuvo en seco. Todas las miradas se clavaron en ellos como flechas. Louise enderezó la espalda y se obligó a caminar con naturalidad, como si perteneciera a ese lugar, aunque el calor le subía por la nuca. Su familiar la seguía de cerca, silencioso e imponente. Ella se sentó. El Terminator tomó su lugar detrás de ella, inmóvil como siempre. A su alrededor, la inquietud se cernía como una niebla. Algunos estudiantes se apartaron. Otros observaban con abierta hostilidad. Era evidente que no habían olvidado lo sucedido con Guiche. Ella no los culpaba. Aún así, mantuvo la vista fija al frente e intentó concentrarse en la clase. Lo intentó. Sin embargo, su mente tenía otros planes. Cada vez que la voz de la maestra repetía monótonamente sobre runas y teoría elemental, los pensamientos de Louise volvían a los brillantes ojos rojos, al cráneo metálico bajo la piel falsa, al conocimiento de que su familiar podía matar a alguien más rápido de lo que nadie podía lanzar un solo hechizo. ¿Eso era realmente un vínculo? ¿Era siquiera posible? Una parte de ella estaba aterrorizada. La otra, fascinada. Al final del día, sentía como si le hubieran exprimido el cerebro hasta dejarlo hecho polvo. De vuelta en su habitación de la residencia, se dejó caer al borde de la cama, permitiendo que el silencio los envolviera. El Terminator permanecía cerca, inmóvil como una estatua. Nunca se inquietaba. Nunca suspiraba. Nunca se encorvaba. Simplemente era. Se quedó mirando al suelo, con los pensamientos dando vueltas en un remolino silencioso. ¿Qué les deparaba el futuro? ¿Podría ella convertir esa máquina en algo más que un arma? ¿Podría él aprender a preocuparse por la gente que le rodeaba, o incluso por ella? No hubo respuesta. Pero ella no iba a ceder. Louise levantó la cabeza. Mañana tengo recados en la ciudad, dijo, volviéndose hacia él. Necesito que me acompañes. Pero es importante que te portes bien. ¿Puedes hacerlo? Afirmativo, respondió el Terminator con voz plana y uniforme. Louise suspiró, frotándose el puente de la nariz. De acuerdo. Bien. Pero en serio, nada de intimidar a nadie, nada de romper nada, nada de asustar a los comerciantes. La gente del pueblo no tiene ni idea de quién eres, y me gustaría que siga así. Lo entiendo, dijo. Garantizaré que ningún ciudadano de la ciudad sufra daño alguno. Su respuesta fue casi demasiado perfecta. Demasiado robótica. Louise lo miró con escepticismo, incrédula. Eso sonó a algo que diría una persona peligrosa justo antes de que todo se vaya al traste. Ejerceré la moderación. Lo observó un instante más y finalmente asintió. No había garantía de que todo saliera bien, pero tenía que confiar en él, aunque solo fuera un poco. Fue un riesgo. Pero era suya para tomarla. El sol de la mañana asomó por el horizonte, bañando con una luz suave el patio de la academia mientras Louise y su familiar se preparaban para partir. Sus caballos, expectantes, resoplaban y escarbaban el suelo, con las colas moviéndose perezosamente en el aire quieto.
Louise ajustó las correas de la silla de su yegua y luego se volvió hacia la figura imponente que se alzaba a su lado. El Terminator estaba sujetando las riendas del otro caballo con precisión mecánica. Cada movimiento era exacto, calculado, casi inquietante por su silencio. Recuerda, dijo con voz firme y decidida. Hoy no hay problemas. Solo estamos aquí para hacer recados, así que intenta actuar, no sé, con normalidad. Pasa desapercibido. El Terminator giró la cabeza, con un movimiento lento y deliberado. Entendido, dijo, asintiendo una vez. Louise sostuvo su mirada un segundo más, sin estar segura de si él realmente entendía lo que significaba normal. Pero no había tiempo para analizarlo. Con todo asegurado, montaron a caballo y partieron. El rítmico golpeteo de los cascos resonaba en el sendero de tierra, una cadencia constante que, aunque solo fuera un poco, ayudaba a aliviar la tensión en su pecho. Cuando llegaron a las afueras del pueblo, las calles ya bullían con la actividad matutina. Los comerciantes abrían sus puestos, los niños correteaban entre los callejones y los habitantes del pueblo llevaban cestas repletas de productos o ropa para lavar. Louise ya podía sentir el peso de las miradas curiosas que se posaban sobre ellos. Los habitantes del pueblo no se quedaron mirando fijamente, propiamente dicho, pero sus miradas se prolongaron un poco más de lo debido. Las madres acercaron discretamente a sus hijos. Los comerciantes interrumpieron la descarga de sus mercancías para observar su recorrido. Ella sabía por qué. Su familiar destacaba como una nube de tormenta en un cielo despejado. Incluso con la sencilla capa que le había echado sobre los hombros, el Terminator irradiaba una quietud antinatural. Su postura era demasiado rígida, su mirada demasiado intensa. La ilusión de normalidad era casi imperceptible. Se inclinó ligeramente hacia ella y murmuró entre dientes. Se supone que debes actuar con naturalidad. Pareces a punto de invadir. Estoy observando, dijo, escudriñando con la mirada a cada transeúnte. Expresiones faciales. Postura. Indicadores emocionales. Estos datos mejoran mi comprensión del comportamiento humano. Bueno, tal vez lo entiendas con menos miradas, siseó, forzando una sonrisa educada hacia un panadero que la miraba boquiabierto. Continuaron su camino, serpenteando por las calles empedradas. Louise se afanaba con su lista. Tinta, pergamino, unas hierbas de la botica. Pero el Terminator permanecía alerta, con la mirada recorriendo a cada persona como si estuviera elaborando un expediente psicológico en tiempo real. Entonces se detuvo. Louise casi pasó de largo sin darse cuenta. Se giró y lo encontró completamente inmóvil frente a una armería, con la mirada fija en el escaparate. Estantes repletos de espadas, lanzas y diversos instrumentos de muerte de acero que brillaban bajo el sol. Suspiró. No estamos aquí para comprar armas, dijo, tirando suavemente de su manga. Tenemos otras cosas que hacer. No movió la cabeza, pero respondió. Conseguir un arma me ayudará en mi misión de protegerte. No había agresividad en su voz, solo una lógica serena. Louise hizo una pausa, dejando caer la mano de su brazo. Por un momento, pensó en volver a discutir. Pero sus palabras, por sencillas que fueran, tenían sentido. No estaba siendo difícil. Estaba siendo protector. Aunque su versión de protección implicara una preparación propia del campo de batalla. Soltó un largo suspiro y se cruzó de brazos. De acuerdo, murmuró, intentando mantener un tono severo. Pero entramos y salimos. Nada de intentar observar al herrero. Dicho esto, empujó la puerta de la tienda, y la campanilla que había encima sonó mientras seguía a su Terminator al interior. Dentro de la tienda, hileras de armas llenaban las paredes. Relucientes hojas, mosquetes pulidos y estantes con munición ordenados. El olor metálico a aceite y hierro impregnaba el aire. El Terminator se movía por la habitación como una máquina, porque lo era. Su mirada recorría la espada, el hacha y la alabarda con precisión clínica, deteniéndose solo para tomar cada objeto, pesarlo, comprobar su equilibrio y luego volver a dejarlo con un desinterés decisivo. Louise la seguía de cerca, con los brazos cruzados. ¿Y bien? Preguntó al cabo de un rato. ¿Has visto algo que cumpla con tus altísimos estándares? No respondió. Todavía no. Entonces se detuvo. Extendió la mano y tomó un mosquete del estante. Examinó el cañón, el martillo y la culata. Sin dudarlo, recogió piezas adicionales, cañones extra, madera de repuesto, tiras de cuero, luego se giró y se dirigió al mostrador, cogiendo por el camino varias latas de pólvora negra y una caja de balas de plomo. Louise arqueó una ceja. ¿Un mosquete? El Terminator no habló.
En lugar de eso, se sentó en un banco de trabajo cercano, sin ser invitado, pero sin inmutarse, y comenzó a desmontar metódicamente el mosquete. Sus manos se movían con una velocidad y precisión asombrosas, quitando tornillos y fusionando piezas, reutilizando la estructura con una especie de ingenio brutal. Reutilizó los materiales sobrantes para crear un mecanismo de palanca improvisado, transformando por completo la función del mosquete. Pólvora negra, perdigones de plomo, taco. Cada componente se manejaba con gran maestría. Los ojos de Louise se abrieron de par en par al ver cómo el mosquete se transformaba lentamente en algo completamente distinto. Más corto, más pesado y mucho más peligroso. Una escopeta. Tosca. Ruda. Eficaz. Cargó uno de los proyectiles improvisados, encajó el mecanismo en su sitio y lo mantuvo en posición vertical con una facilidad propia de la práctica. Louise parpadeó, atónita. Vale, eso es bastante impresionante. No lo entendía. No del todo. Pero aún así, sabía reconocer la maestría cuando la veía. Y esto iba más allá de la maestría. Era ingeniería militar nacida de la necesidad. De la supervivencia. Y lo había hecho sin pronunciar palabra. En algún rincón de su mente, Louise sintió una punzada de inquietud, pero más fuerte aún, un destello de admiración. Fuera lo que fuese, el Terminator era sin duda un protector. Un protector capaz. Abandonaron la tienda poco después, con la nueva arma colgada a la espalda del Terminator. El ritmo de sus recados disminuyó, y los puntos restantes de la lista de Louise ya no eran tan urgentes. Los condujo hacia el centro de la ciudad. Las calles se estrechaban y el bullicio del mercado se desvanecía a sus espaldas. Pronto se encontraron frente a una pintoresca librería escondida entre un café y una sastrería. Su letrero de madera crujía suavemente con la brisa, y la hiedra se enroscaba a lo largo de los aleros. Louise empujó la puerta para abrirla. Un cálido aroma a papel flotaba en el aire. Tinta, pergamino y el fantasma de viejas historias olvidadas. El interior era acogedor, con estanterías repletas de tomos desgastados desde el suelo hasta el techo. La luz del sol se filtraba por las ventanas salpicadas de polvo, envolviendo el lugar en una dorada quietud. Entró y, por un instante, sintió como si el mundo exterior dejara de girar. Necesito comprar algunos libros para mis estudios, dijo Louise mientras se dirigía al pasillo más cercano, rozando con los dedos los lomos de los tomos gastados. Siéntanse libres de mirar mientras encuentro lo que necesito. El Terminator asintió en silencio, luego se dio la vuelta y comenzó a examinar los estantes con una intención mecánica. Louise le echó una rápida mirada por encima del hombro mientras rebuscaba entre una pila de tomos de teoría mágica. Al principio, esperaba que se quedara quieto como de costumbre, pero en vez de eso, cogió un libro, lo abrió de golpe y empezó a hojearlo a toda velocidad. Las páginas revoloteaban como las alas de un pájaro en plena carrera, apenas un segundo entre una y otra antes de pasar al siguiente tomo y repetir el proceso. Entrecerró los ojos. ¿Qué estás haciendo? No puedes estar leyendo tan rápido. Estoy recopilando más datos, respondió el Terminator sin levantar la vista. Volvió a colocar el libro en su sitio con precisión quirúrgica y pasó al siguiente. Louise se quedó mirando, con la boca ligeramente abierta. ¿Pero cómo puedes ver lo que lees si solo estás pasando las páginas así? La miró brevemente y luego volvió a concentrarse en el libro que tenía en las manos. Puedo verlo todo. Aquella respuesta la impactó más de lo que esperaba. No había jactancia ni arrogancia. Simplemente una verdad cruda y directa. Algo en ella le erizó la nuca. Abrió la boca para preguntar más, pero se detuvo. Había libros que encontrar. Aún así, la imagen de él devorando tomos enteros en segundos seguía presente en su mente mientras hojeaba los estantes. Los demás estudiantes tenían mascotas que les traían zapatillas o cazaban pájaros. Su mascota absorbía bibliotecas antes del almuerzo. ¿Qué clase de familiar es él? Mientras Louise reunía sus materiales, guías de alquimia, compendios de teoría de hechizos y algunos textos obligatorios para sus clases, el Terminator seguía avanzando entre las filas, deteniéndose solo el tiempo suficiente para escanear cada libro a la velocidad del rayo. Historia, literatura, estrategia bélica, incluso principios mágicos básicos. Nada escapaba a su atención. Cada página, cada párrafo. Registrado, archivado, comprendido. Cuanto más leía, más conocimiento acumulaba y más precisos se volvían sus cálculos. Al fin y al cabo, la información era poder. Y el poder, en su misión, significaba protección. Una vez que tuvo todo lo que necesitaba en brazos, Louise se dirigió a la entrada de la tienda.
El Terminator ya la esperaba junto al mostrador, con las manos vacías pero tan impenetrable como siempre. Pagaron rápidamente y volvieron a salir a la calle, mientras el timbre de la puerta sonaba suavemente a sus espaldas. Louise ajustó el peso de los libros en sus brazos y miró a su familiar. ¿En serio leíste media librería en el tiempo que tardé yo en agarrar 4 títulos? No respondió. No tenía por qué hacerlo. Soltó una risita, más impresionada de lo que quería admitir. Vale, de acuerdo. Eres raro, pero eficaz. Con la puesta de sol, terminaron sus últimos recados y regresaron al lugar donde estaban atados los caballos. Louise revisó su lista, tachando el último punto con un gesto de satisfacción. Se volvió hacia su familiar, esbozando una leve sonrisa. Gracias por tu ayuda hoy. Hemos avanzado muchísimo. Las palabras eran sencillas, pero tenían peso. Un agradecimiento sincero, poco común en Louise, flotaba en el aire como un hilo frágil. Y sin embargo, a su lado, silencioso, inmóvil, había algo constante. Algo inamovible. El Terminator no era cálido ni amable, pero en su presencia emanaba una extraña sensación de seguridad. Una calma nacida de la certeza absoluta. No se inmutó. No vaciló. Simplemente era. Louise seguía intentando comprender eso. El Terminator asintió levemente, inclinando la cabeza mientras sus ojos escudriñaban el entorno, calculando, siempre vigilante. Entonces, sin previo aviso, se quedó paralizado. Al otro lado de la plaza del pueblo, una figura alta, delgada y rubia se erguía con una presencia extrañamente rígida. Sus miradas se cruzaron apenas un instante. El hombre comenzó a caminar hacia ellos. Adrede. Depredador. Louise siguió hablando, ajena a la creciente tensión en el ambiente. Rió levemente, relatando algo sobre la librería, sin inmutarse ante el cambio de postura de su familiar. Entonces se oyó el clic del metal. Se giró, con el corazón acelerado. ¿Qué estás? El Terminator alzó su escopeta improvisada. Al suelo. Ladró con voz de acero. Antes de que pudiera moverse, la explosión rasgó la quietud de la tarde. El disparo resonó, como un trueno, en la plaza del pueblo. La gente gritó y se dispersó, corriendo a refugiarse mientras se desataba el caos. Louise se dejó caer al suelo, cubriéndose la cabeza. Le zumbaban los oídos. Cuando levantó la vista, vio al hombre rubio tendido en la calle. Inmóvil. Un agujero humeante en el pecho. Se quedó mirando el cuerpo, paralizada por la conmoción. ¿Qué has hecho? Tartamudeó con voz temblorosa. Acabas de matar a un hombre. El Terminator no bajó el arma. Sus ojos permanecieron fijos en el cuerpo. Negó con la cabeza. Eso no es un hombre. Louise se quedó mirando a la figura caída, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. El pecho del hombre, donde había impactado el disparo de escopeta, comenzó a ondular. La carne se regeneró, la tela rasgada de su túnica se volvió a unir, la herida abierta se cerró como si el tiempo mismo hubiera retrocedido. No quedó ni un rasguño. Se levantó lentamente, de forma antinatural, como si la gravedad fuera solo una sugerencia. Su fría mirada se fijó en ella, sin parpadear, indescifrable. ¿Qué demonios? Susurró Louise. Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, el Terminator se movió. Con una eficiencia brutal, la levantó en brazos y la echó sobre su hombro. Agárrate, ordenó. Entonces echó a correr. El mundo se convirtió en un borrón. Louise se aferró a él con fuerza, con los nudillos blancos, mientras el ritmo estridente de su carrera le retumbaba hasta los huesos. La gente gritaba y se dispersaba al paso del gigante metálico que arrasaba las calles, volcando cajas y derribando puestos del mercado a su paso. Tras ellos, el sonido de las botas se transformó en algo distinto, menos humano. Más fluido. Más incorrecto. Se atrevió a mirar atrás. El hombre rubio ya no caminaba. Se estaba transformando. Sus extremidades se alargaron, su cuerpo se contorsionó y estiró de maneras impropias de cualquier ser vivo. El metal brillaba bajo su piel. Sus brazos se transformaron en cuchillas, sus piernas se retorcían para alcanzar mayor velocidad. Cada movimiento fluía como mercurio. Él no estaba persiguiendo. Estaba de caza. ¿Qué demonios es esa cosa? Gritó Louise, con la voz quebrada por el pánico. El Terminator no aminoró el paso. Su agarre se hizo más firme a su alrededor, su expresión fija en una concentración gélida. T-1000, dijo con voz baja y fría. Prototipo avanzado. Metal líquido. Polialeación mimética. Nos ha identificado como una amenaza. Sintió un vuelco en el estómago.
El aire parecía oprimirlos, cargado del peso del miedo. Su corazón latía con tanta fuerza que ahogaba los sonidos del pueblo. En cada esquina, el T-1000 acortaba la distancia. Su forma se fundía y reformaba alrededor de los obstáculos con una velocidad imposible. Las cuchillas se retraían. Las extremidades se remodelaban. Un depredador plateado cobraba forma. Y se les estaba acabando el camino. Louise no sabía qué era, de dónde venía ni cómo podrían detenerlo, pero una cosa la tenía absolutamente clara. Si su familiar no hubiera estado con ella, ya estaría muerta. Arrinconado. El callejón era estrecho y sombrío, con sus muros de piedra cerrándose como una trampa. Louise se detuvo en seco, con la respiración entrecortada y la mirada perdida en busca de una salida que no existía. Detrás de ellos, solo quedaba el camino por el que habían venido. Delante, el T-1000 emergió de la penumbra como un fantasma. Su rostro frío e inexpresivo se iluminaba con tenues rayos de luz. No habló. No era necesario. El Terminator avanzó sin dudarlo, interponiéndose entre Louise y la pesadilla que se aproximaba. Ya no había tiempo para huir. Ahora sí, era la guerra. El impacto fue inmediato. El Terminator se abalanzó, cerrando la distancia con precisión mecánica, pero el T-1000 reaccionó más rápido. Mucho más rápido. Su cuerpo fluido se deslizó lateralmente, desafiando la gravedad con una gracia asombrosa, y contraatacó con un revés brutal. El golpe impactó con una fuerza demoledora, lanzando al T-800 por los aires contra la pared. La piedra estalló con grietas al impactar su cuerpo, y la antigua mampostería crujió bajo el impacto. Louise jadeó, estremeciéndose instintivamente. El polvo cayó como lluvia de la piedra fracturada. Pero el Terminator resurgió. Trozos de ladrillo se desprendieron de sus hombros. Su piel sintética estaba desgarrada en algunos puntos, dejando al descubierto el brillo opaco del endoesqueleto que se encontraba debajo, pero sus ojos ardían con intensidad. Volvió a atacar. Con un gruñido gutural de esfuerzo, agarró el T-1000 por el brazo y lo levantó del suelo, estrellándolo contra una pila de barriles. La madera se hizo añicos como huesos secos, y los fragmentos se esparcieron en todas direcciones. El T-1000 apenas se detuvo. Su brazo se licuó, se remodeló y se convirtió en una hoja reluciente, letal y elegante. Se abalanzó hacia abajo, y su filo silbó en el aire. El Terminator alzó el brazo justo a tiempo. La hoja rozó su antebrazo con una lluvia de chispas. La fuerza lo hizo retroceder, sus botas rechinando contra el empedrado. Pero se recuperó, siempre se recuperaba, y contraatacó con un puñetazo demoledor en el pecho del T-1000, cuyo golpe resonó en el estrecho callejón como un cañonazo. El T-1000 se tambaleó, pero no cayó. Su mano se disparó hacia adelante, aferrándose al cuello del Terminator. Lo levantó sin esfuerzo. Con una fuerza aterradora, lo estrelló contra un pilar de piedra. La vieja piedra crujió al abrirse grietas en su superficie. Louise solo podía observar, paralizada. El sonido de la batalla resonaba en sus oídos como tambores de guerra. Su mundo, antes tan familiar, las reconfortantes murallas de piedra de un pueblo tranquilo, el cálido bullicio de los mercados y los comerciantes, había sido aniquilado. Esto no fue magia. Esto era otra cosa. Una colisión de titanes, de metal y furia, y ella quedó atrapada en su ojo. La mano del Terminator se movió. Rápido. Extendió el brazo por encima del hombro, sujetando con los dedos la empuñadura de la escopeta improvisada de palanca. Con un movimiento fluido, la adelantó, la amartilló y disparó de un solo tirón. El estruendo de la explosión resonó como un trueno. Pero el T-1000 ya estaba en movimiento. En un abrir y cerrar de ojos, arrebató el cañón en pleno disparo y lo lanzó hacia el cielo. La explosión rasgó el aire sobre ellos, partiendo un trozo de piedra del arco del callejón. El humo se elevaba en espirales desde el barril. El rostro del T-1000 permaneció inexpresivo. Inquebrantable. Imparable. Sin inmutarse, el Terminator arremetió hacia adelante como un ariete, embistiendo con el hombro al T-1000 y empujándolo contra la pared opuesta. El impacto resonó en el callejón, levantando piedras y polvo que se extendieron como telarañas por la superficie. Los escombros cayeron como lluvia. Las dos máquinas se enzarzaron en una lucha salvaje, metal contra metal, fuerza contra furia cambiante. El T-1000 contraatacó con brutal precisión, agarrando la nuca del Terminator y estrellándola contra la pared. La piedra se agrietó con el impacto, dejando una profunda hendidura del tamaño de un puño. Fragmentos de mampostería quedaron esparcidos a sus pies. Pero el T-800 respondió sin dudarlo.
Un rodillazo brutal al abdomen provocó una onda expansiva en el cuerpo del asesino líquido, seguido de un codazo demoledor que impactó contra su rostro. Su cabeza se distorsionó con el impacto, la carne plateada deformándose por un instante antes de recuperar su forma original. Cada golpe resonó con el peso de fuerzas tectónicas. Louise solo pudo observar, paralizada y con la respiración entrecortada, cómo la batalla se intensificaba más allá de lo imaginable. Duelos mágicos, entrenamientos, rivalidades insignificantes, todo parecía un juego de niños comparado con esto. Y se estaba librando justo delante de ella. Se aferró a una frágil esperanza. Que, de alguna manera, su familiar saldría victorioso. Pero mientras el acero chocaba contra la aleación metamórfica, golpe tras golpe, un pensamiento escalofriante le atenazó el corazón. ¿Y si esto no se puede detener? ¿Y si nunca estuvo destinado a ser? El Terminator hizo retroceder al T-1000, estrellándolo contra una gran pila de cajas de madera. El impacto destrozó la madera, lanzando astillas y fragmentos en todas direcciones. Pero el T-1000 se reformó casi instantáneamente. Su cuerpo se onduló, fluyendo como plata fundida mientras se reconstruía en pleno movimiento. Se abalanzó de nuevo, con el rostro indescifrable, y agarró el brazo del Terminator con una fuerza descomunal. Entonces se retorció. El crujido metálico y espeluznante resonó en el callejón mientras intentaba arrancar la extremidad de su articulación. Saltaron chispas. Los servos gimieron. El Terminator, con la mandíbula tensa y la mirada fija, respondió con un potente cabezazo que hizo retroceder la cabeza del T-1000. Su rostro líquido se onduló, distorsionado por un instante, y luego se alisó mientras retrocedía, momentáneamente tambaleándose. Aprovechando el momento, el T-800 extendió el brazo y recolocó bruscamente la articulación dañada. El chasquido fue seco y mecánico. Estaba listo para continuar. El corazón de Louise latía con fuerza en su pecho. Fue entonces cuando lo vio. El caballo. Atado a pocos pasos de distancia, el animal se retorcía presa del pánico, con los ojos desorbitados y las fosas nasales dilatadas. Relinchaba con fuerza, y sus cascos resonaban contra el pavimento empedrado. Una oportunidad. No lo dudó. Corriendo hacia él, con la adrenalina a tope, agarró las riendas y saltó a la silla. El caballo se encabritó, a punto de tirarla, pero ella se aferró, enterrando su miedo bajo una chispa de voluntad pura y decidida. Detrás de ella, el metal chocó. El T-1000 había percibido el cambio. Su cabeza se giró bruscamente hacia ella, y sus extremidades ya se movían mientras intentaba zafarse. Pero el Terminator volvió a bloquearles el paso, lanzándose de nuevo a la refriega. El callejón tembló bajo su furia. Los sonidos de la batalla, el choque de las espadas, el crujir de las piedras, resonaron por la ciudad como un cuerno de guerra. Louise apretó con más fuerza las riendas. Luego giró el caballo y galopó de vuelta hacia la pelea. Su voz resonó por encima del caos, feroz y desesperada. Ven conmigo si quieres vivir. La mirada del Terminator se encontró con la de Louise. Tranquila, fría, resuelta. Sin miedo. Sin vacilación. Solo un propósito inquebrantable. Sin mediar palabra, alzó su escopeta improvisada y disparó. La explosión rasgó el aire, impactando de lleno en el centro del T-1000. Su torso estalló en una ola de plata fundida, salpicando hacia atrás en una cascada de masa desintegrándose. Por un instante, la criatura dejó de ser humana. Solo un charco de metal retorcido, que brillaba bajo la luz tenue. El Terminator no esperó. En un solo movimiento fluido, saltó sobre el caballo que estaba detrás de Louise, aterrizando con fuerza sobre la silla. La abrazó con fuerza, sujetando las riendas con una mano con una precisión implacable. «Vete», ordenó con voz de acero chirriante. A Louise no hizo falta repetírselo 2 veces. Tiró de las riendas, clavando los talones en los flancos del caballo. El animal se lanzó hacia adelante, sus cascos golpeando el empedrado como tambores de guerra. El polvo se levantaba tras ellos mientras recorrían a toda velocidad las estrechas y sinuosas calles del pueblo. Por un instante, solo un instante, pareció que estaban ganando terreno. Entonces volvió el sonido. Metal deslizándose, reformándose. Detrás de ellos, la masa brillante se reconstituyó en la forma humanoide del T-1000. Sus extremidades se reformaron con una gracia escalofriante, sus piernas se colocaron en su sitio y sus brazos se extendieron hacia afuera al completar su transformación. Y entonces, se puso en marcha. No corrió. No persiguió. Cazó.
Sus pies golpeaban el suelo como pistones, su cuerpo se deslizaba hacia adelante con una velocidad aterradora. Cada zancada devoraba distancia, incansable e implacable. Louise giró la cabeza y sintió un escalofrío. «Nos está alcanzando», gritó con voz temblorosa por el pánico. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar las riendas. «¿No podemos ir más rápido?» «Esta es la velocidad máxima del caballo», respondió el Terminator, con la mirada fija en su perseguidor. Su voz era firme, pero tensa. Concentrada. Cada músculo de su cuerpo estaba listo para reaccionar. El caballo, impulsado por el instinto y el creciente temor de sus jinetes, espoleó con más fuerza. Sus flancos se agitaban con el esfuerzo, sus cascos golpeaban la piedra con un ritmo frenético. El laberinto de callejuelas se difuminaba ante sus ojos. Muros, barriles, cajas esparcidas. Una sucesión de obstáculos ante los que no podían permitirse el lujo de frenar. Aún así, el T-1000 persistió. Su forma centelleaba, difuminándose con cada movimiento, su rostro inquietantemente impasible. Sin esfuerzo. Sin emoción. Solo un propósito inquebrantable. Pero entonces, la distancia. La criatura vaciló, apenas un instante. Su forma se deformó a mitad de camino, la estructura metálica luchando por corregirse tras la explosión anterior. Louise lo vio. Un destello en su movimiento, una imperfección en la perfección. El Terminator también lo vio. Con un movimiento fluido, soltó las riendas con una mano y giró en la silla. Apuntó con la escopeta. Él despidió. El disparo resonó en el callejón, y el retroceso hizo temblar la silla de montar. La bala impactó en el pecho del T-1000, y el asesino se tambaleó violentamente. Su torso se onduló, plegándose hacia adentro como agua a presión, y luego explotó en una nube plateada. Esa breve demora fue suficiente. Su caballo arremetió hacia adelante, y la distancia se extendía entre ellos y la silueta desvanecida del T-1000, cuya forma aún se recomponía entre el polvo. Louise se atrevió a respirar de nuevo, con el pecho agitado y las manos aún temblando sobre las riendas. No estaban a salvo. Pero por ahora, iban por delante, respirando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando en jadeos entrecortados. Louise se aferró al Terminator con desesperación, con los nudillos blancos. El sudor le pegaba el pelo a la frente, y sus dedos se aferraban con fuerza a la tela de su camisa como a un salvavidas del que se negaba a soltarse. Su corazón latía con fuerza en su pecho, no solo por la velocidad de su huida, sino también por el recuerdo de lo que acababan de dejar atrás. La persecución aún resonaba en sus oídos. Los pasos apresurados, la imagen borrosa y fluida del metal, los disparos de escopeta y el estallido de la piedra. La esperanza de haber despistado al T-1000 persistía tenuemente en sus pensamientos, pero era frágil. La esperanza, estaba aprendiendo, podía quebrarse sin previo aviso. Delante de ella, el Terminator permanecía rígido en la silla, una mole de quietud. Su cabeza se movía con precisión constante, sus ojos escudriñaban el terreno, cada músculo de su cuerpo tenso, listo para moverse. No había relajación en él. Ningún alivio. Un simple cálculo. Él sabía la verdad. Esto no había terminado. Solo fue una pausa. Louise tragó saliva con dificultad, intentando reprimir el miedo, pero este volvió a atormentarla. Su voz salió ronca. ¿Y ahora qué? El Terminator no miró atrás. Sus palabras salieron planas, sin rastro de emoción. Debemos prepararnos. Pasó un instante. El T-1000 no se detendrá hasta que seamos eliminados. Su tono no se elevó, ni vaciló. Eso lo empeoró todo. No había consuelo en la fría lógica, solo certeza. Mientras galopaban alejándose del caos, el mundo a su alrededor se volvía borroso. Árboles, colinas, campos abiertos que pasaban fugazmente como pensamientos a medio formar. Pero la mente de Louise se negaba a seguirle el ritmo. Daba vueltas en círculos, abrumada por lo que había visto. Por lo que aún no comprendía. ¿De qué clase de mundo provenía esta máquina? ¿Y qué futuro le deparaba eso? El T-1000 no era una amenaza cualquiera. Era una fuerza de la naturaleza envuelta en metal y mimetismo. Imparable. Implacable. No sangraba. No se cansaba. No sentía. Y sin embargo, allí estaba ella. De carne y hueso, muerta de miedo, aferrándose a algo apenas humano y rezando para que fuera suficiente. El viento le picaba en los ojos. Parpadeó con fuerza, pero el peso que le oprimía el pecho no cedía. El miedo la envolvió como una niebla fría. Y aún así, el caballo los llevó adelante, hacia lo que viniera después. El T-1000 permaneció inmóvil.
La luz del sol centelleaba sobre su superficie de metal líquido, proyectando reflejos cambiantes a lo largo de su cuerpo mientras observaba cómo las figuras de Louise y su Terminator se alejaban hasta desaparecer en el horizonte. Ni un movimiento. Ni una respiración. Solo una amenaza silenciosa y brillante. Su avanzado procesador de redes neuronales zumbaba silenciosamente, realizando millones de cálculos por segundo. Los datos eran claros. La fuga de la niña y su protector no era un simple contratiempo. Representaba una amenaza, una variable cada vez mayor en la ejecución de su objetivo principal. Asegurar el surgimiento de Skynet. Garantizar su supremacía en este mundo. Y ahora, dos obstáculos se interponían en su camino. La fuerza y la programación táctica del Terminator, combinadas con la imprevisibilidad de Louise y su creciente conocimiento de las intenciones de Skynet, formaban una ecuación peligrosa. Sabían demasiado. Habían visto demasiado. Tuvieron que ser despedidos. Pero ni siquiera entonces el T-1000 se movió. Había aprendido del fracaso. La confrontación directa, aunque lógica en teoría, no había dado el resultado esperado. No con un objetivo que se adaptaba. No con un protector capaz de resistir. El T-1000 comenzó a reevaluar la situación. Sus pensamientos no eran como los de un humano, sino patrones de lógica pura. Algoritmos de autocorrección que recorrían probabilidades y evaluaciones de riesgo. Se requería una estrategia diferente. No es por fuerza bruta. Todavía no. Metodología. Girando lentamente, inspeccionó el callejón, examinando los escombros y las marcas de quemaduras de la batalla. Sus sensores registraban cada detalle. Variaciones de temperatura, puntos débiles estructurales, composición de los materiales. Todo se catalogaba y archivaba para su posterior análisis. Luego, su enfoque se desplazó hacia afuera. La ciudad. Su trazado. Su infraestructura. Su gente. Todo ello, herramientas potenciales. Ahora se movía con determinación, fluida y silenciosa, mientras comenzaba a preparar el terreno. Necesitaba aliados, recursos y un punto de apoyo desde el cual Skynet pudiera alzarse. Oculta a plena vista, se integraría en el tejido del mundo, preparando el camino como un virus que se infiltra en un sistema antes de activar su ataque. Y sin embargo, incluso mientras funcionaba, nunca los olvidó. Louise y su protector seguían siendo una prioridad. Reprodujo su encuentro fotograma a fotograma, analizando reacciones y recalculando respuestas. Estudió su comportamiento con precisión quirúrgica, identificando patrones, anomalías y, lo más importante, debilidades. La próxima vez que se encontraran, no cometerían los mismos errores. La confrontación era inevitable. Y la próxima vez, terminaría lo que empezó.